Welcome everyone. I'm Tom Ambrosino, the City Manager. Bienvenidos a todos, mi nombre es Tom Ambrosino y soy el gerente municipal. Thank you for joining us tonight for our weekly update. Tonight, we will update you on the governor's new orders from today, part of his phase 1 of the reopening plan, and we'll also hear from Dr. Xeris from Mass General Hospital on current COVID-19 testing. Gracias por acompañarnos hoy en la noche para nuestro aviso semanal. Hoy en la noche les vamos a dar noticias sobre la orden del gobernador que dio hoy, que es la primera fase de la reapertura. Y vamos a escuchar del doctor Xeris del hospital MGH acerca de los exámenes que se están haciendo ahorita. I'm going to start tonight with some good news. Although the city of Chelsea's COVID-19 infection rate remains the highest in the state by a large margin, the rate of infection is actually slowing considerably. At the height of the pandemic in mid-April, the city had 75 or more new cases each and every night. Today, we have infection rates that are in the teens and low 20s each night. And some nights we've had infections in the single digits. As of 6 p.m. tonight, we had only 14 new cases. Quiero empezar con buenas noticias. A pesar de que la ciudad de Chelsea ha tenido los niveles de infección más altos de todo el estado y por un alto margen, el nivel de infección está bajando bastante en Chelsea. En la altura de la pandemia, más o menos a mediados de abril, la ciudad estaba reportando 75 o más casos nuevos todas las noches. Hoy, el nivel de infección ha bajado a aproximadamente bajo de los 20 todas las noches. Y algunas noches tenemos casos nuevos de infección que son menos de 10. Hoy tenemos 14 casos nuevos. So the social and physical distancing we have done over the past 2 months has definitely worked to slow the spread of the virus. As the governor has done today, I encourage all persons that they are safer at home. You should go out and engage with other members of the public only when necessary for work, for essential errands, or for exercise. And when you are out, you must wear a cloth mask or covering over your mouth and nose. Así que el distanciamiento físico y social que nosotros hemos estado practicando por los últimos 2 meses ha funcionado y ha bajado la propagación del virus. Como el gobernador dijo hoy, yo recomiendo lo mismo, que las personas están más seguras en sus casas. Solamente deben de salir si es obligatorio o necesario para el trabajo, para mandados esenciales o para ejercicio. Pero cuando estén afuera, deben de tener una cobertura o una máscara en la cara que le cubra la boca y la nariz. I want to talk next briefly about the governor's new orders issued today. Y quiero hablar hoy brevemente sobre las nuevas órdenes que el gobernador dio hoy. First, a couple of things are not changing. As I mentioned, the order on the wearing of a mask or cloth covering over the nose and mouth remains in effect. You will not be able to obtain service in any business without a cloth covering. Primero, hay algunas cosas que no han cambiado. Como les mencioné, la orden de que tienen que tener una cobertura en su cara o una máscara que les cubra la boca y la nariz en público, esa orden sigue en efecto. Puede ser que no le den servicio en los negocios si usted no tiene esa máscara que le cubra la cara.
Second, the order limiting gatherings to no more than 10 persons except in large, unconfined outdoor spaces, that remains in effect as well. Segundo, la orden que limita las reuniones a menos de 10 personas, a menos que estén en un lugar amplio o afuera, esa orden también sigue en efecto. The rules for businesses have changed a little. Las reglas para los negocios sí han cambiado un poco. First, essential businesses will allow to continue operations, but they must comply with new workplace safety standards by next Monday, May 25th. Those standards differ for each business sector. Businesses must self-certify that they are in compliance with these standards and must post such compliance on their premises. Primero, los negocios esenciales van a poder continuar proveyendo sus servicios, pero tienen que seguir unas nuevas reglas, unos nuevos estándares de seguridad en el trabajo para el lunes 25 de mayo. Estos estándares son diferentes dependiendo del sector en el cual el negocio trabaja. Los negocios tienen que certificarse ellos mismos y comprobar que están cumpliendo con estos estándares. Y tienen que publicar esos cumplimientos en un área pública. As of today, provided they are in compliance with new safety requirements, the following additional businesses may resume operations: construction sites, manufacturing facilities, places of worship, and firearm retailers and shooting ranges. Houses of worship do have a new occupancy limit of 40%, and I'll talk about that a little more later. Para el día de hoy, si los negocios están en cumplimiento con estos nuevos requisitos de seguridad, los siguientes negocios pueden abrir y pueden volver a proveer sus servicios. Los sitios de construcción, las fábricas, los templos de culto, los lugares de armas de fuego, pero les daré más información sobre los templos de culto que tienen un límite de ocupación del 40%. Starting next Monday, May the 25th, other businesses will be allowed to reopen. These include office buildings, laboratories, car washes, hair salons and barber shops, pet groomers, drive-in movie theaters, beaches, and some large recreational areas. Empezando el lunes 25 de mayo, otros negocios van a poder abrir y proveer sus servicios. Estos incluyen los edificios de oficinas, los laboratorios, los lugares donde lavan los carros, los salones de belleza, las barberías, los lugares que ofrecen servicios a las mascotas, los teatros de cine donde uno puede entrar manejando para ver una película, las playas y otras áreas de recreación grande. A couple of important points to remember. Restaurants remain closed other than for takeout service, and the city's parks remain closed for any active use other than passive recreation use until further notice. Es importante recordar que los restaurantes deben seguir cerrados a menos que sea para proveer el servicio de que la gente pueda ordenar la comida y llevársela a su casa. También los parques de la ciudad siguen cerrados para cualquier uso activo de recreación. Solamente se pueden utilizar de una manera pasiva.
and office buildings in Boston are specifically not to open until at least June 1st. Y los edificios de oficina en Boston deben seguir cerrados hasta el 1 de junio. Now, with the opening of general office buildings by June 1st, the city is likely to begin its own slow reopening of City Hall in the beginning of June. But it will not be business as usual. That reopening in June will likely include a restriction on hours of operation, a restriction on the number of the members of the general public allowed in the building at any one time, a limited number of employees actually working in the building, many employees still working from home, and a strong encouragement for residents to continue to conduct business with the city remotely, either by mail or through electronic means. Al reabrir las oficinas o los oficios generales el 1 de junio, la ciudad es probable que también empiece a reabrir los negocios de la ciudad a comienzos de junio, pero no va a ser como antes. La reapertura en junio probablemente incluya ciertas restricciones, como por ejemplo las horas de operación o de negocio, restricciones en el número de personas que puedan entrar a la alcaldía a la misma vez, una restricción a los empleados de la alcaldía en restricción al número de empleados que puedan estar dentro de la alcaldía a la misma vez. Muchos de los empleados van a seguir trabajando de sus casas y una recomendación para los residentes de seguir haciendo sus negocios con la ciudad de manera electrónica o por correo. More information about the reopening of City Hall in early June will be forthcoming next week. Más información sobre la reapertura de la alcaldía en junio se las vamos a dar la próxima semana. I understand this is a lot of information. Anyone interested in more details should, for tonight and tomorrow, go to the governor's website. At some point soon, we hope to have information on our own website and social media on these new orders. Yo entiendo que esto es bastante información. Cualquier persona que quiera más detalles, le recomiendo que vayan a la página web del gobernador y yo también espero que pronto la ciudad tenga todos estos detalles en la página web de la ciudad y en los medios sociales. At this point, I want to turn things over to Dr. Exeris, who can talk to us briefly about testing at Mass General Hospital. Y en este momento quiero invitar al doctor Exeras que nos va a hablar un poco sobre los exámenes que se están haciendo. Good evening, residents of Chelsea. Buenas noches, residentes de Chelsea. I also wanted to share some good news. Yo también quería compartir unas buenas noticias. We are also seeing on the hospital side of things a decrease in admissions for COVID-related illness. En los hospitales también hemos visto una baja en las admisiones de los pacientes relacionadas al COVID-19. And also we're seeing decreased use of intensive care and respirators. Y también hemos visto una reducción del uso de las unidades de cuidados intensivos y de los ventiladores. So I too wanted to thank everybody in Chelsea for adhering to the rules of physical distancing. Así que también les quiero agradecer a todo el mundo por haber adherido a las estipulaciones del distanciamiento, Because it's worked. porque ha funcionado. We're seeing a reduction in new cases at Mass General in Chelsea, new cases of coronavirus as well. Porque también hemos visto una reducción de casos del coronavirus en Chelsea. So that said, there's still work to do. Y haber dicho eso, también nos queda trabajo por hacer.
As your city manager has stated, we need to continue with social and physical distancing. Como el gerente municipal dijo, tenemos que continuar con el distanciamiento social y físico Hand hygiene, washing your hands, y la higiene, lavarse las manos and wearing masks. y utilizar las máscaras. So what's changed in the past week regarding testing is the following. Lo que ha cambiado en la última semana en cuanto a los exámenes es lo siguiente. We're now testing anybody that has had a close contact with somebody who has had COVID-19. We're not. We are. We are. We are now testing We're now. people who have had close contacts with patients with COVID-19. Ahora estamos haciendo exámenes a cualquier persona que ha tenido un contacto con una persona que haya tenido el COVID-19. And you don't have to have symptoms in order to get that test. Y no tienen que tener síntomas para tener ese examen. Weeks ago, I came on here saying that you had to have symptoms in order to be tested for COVID-19. Hace algunas semanas yo vine y yo les dije que las personas que pueden recibir el examen son únicamente las personas que tienen síntomas. Now you just need to know that you do not have to have symptoms to be tested. Ahora pueden saber de que no tienen que tener síntomas para recibir el examen. What you do need is contact with somebody who has had COVID-19. Lo que sí necesitan es haber tenido contacto con alguien que haya tenido el COVID-19. And what contact means is the following. Y lo que significa haber tenido contacto es lo siguiente. If you have been within 6 feet of somebody with COVID-19, Si ha estado a menos de 6 pies de distancia con una persona que haya tenido el COVID for more than 10 to 15 minutes por entre 10 y 15 minutos o más during the past 14 days, en los últimos 14 días, that is considered a contact. eso es considerado un contacto. And regardless of whether you have symptoms or not, Y sin importar si ustedes tienen síntomas o no, you should be tested. deben de recibir el examen. And there are places all over the area, including Mass General, East Boston Neighborhood Health Center, and Beth Israel Deaconess, Y hay varios lugares en el área donde pueden recibir el examen, como el Hospital Mass General, como la clínica de East Boston Neighborhood Health Center, y como la clínica de Chelsea de Beth Israel. So if you have any questions, you certainly can check the city's website that has the instructions for how to make appointments, or if you would like to walk in to certain places. Así que si les interesa y quieren hacerlo, pueden ir a la página web de la ciudad a ver las instrucciones y cómo hacer una cita para recibir el examen. Thank you. Gracias. Thank you, Dr. Xeris. Gracias, doctor Xera. I just want to emphasize that in all of these facilities, Mass General, Beth Israel, East Boston Neighborhood Health, you do not need to have a doctor there. You do not need to have insurance, and there will be no questions asked about immigration status. Y solamente quiero recalcar que en todos estos lugares donde pueden hacerse el examen, en Mass General, en el Beth Israel y en la clínica de East Boston, no tienen que tener a su doctor ahí y no tienen que tener seguro médico y tampoco se le van a hacer ninguna pregunta sobre el estatus migratorio. I want to close by answering two important questions we received today. Quiero cerrar respondiendo dos preguntas que hemos recibido. The first was about houses of worship. Are churches allowed to open, and how many persons are allowed inside? La primera es sobre los templos de culto. Si las iglesias pueden reabrir y cuántas personas pueden estar adentro. As I mentioned earlier, the governor's order does allow houses of worship to open today. However, they must comply with new safety standards, including all attendees and staff must wear a face cloth covering over the nose and mouth while inside any building and while entering and exiting the building. All attendees, unless you are part of the same household, must be seated at least 6 feet apart.
And the governor's order requires that a building can be only occupied up to 40% of its previous occupancy. La orden del gobernador sí permite que los templos de culto y las iglesias abran empezando hoy. Sin embargo, hay ciertas reglas estándares de seguridad que tienen que cumplir. Por ejemplo, todas las personas presentes y el personal que trabaja ahí tiene que tener una máscara en la cara cuando estén dentro del edificio y cuando estén entrando y saliendo del edificio. Todas las personas que están dentro del edificio, a menos que sean parte de la misma familia y vivan en la misma casa, deben de estar sentados 6 pies de distancia o más. El gobernador también permite que las iglesias y los templos de culto estén abiertos. Mientras tanto, las personas que estén adentro o la ocupación, cuántas personas estén adentro del edificio, sea 40% o menos de lo que ocupaban antes. I want to add one important point. Because of the city's very high infection rates, the city is strongly encouraging, although not requiring, that houses of worship actually limit their occupancy to no more than 25% or 1/4 of the previous limits. Dado al alto nivel de infección en la ciudad de Chelsea, nosotros estamos recomendando, no es un requisito, pero estamos recomendando que las comunidades de fe, cuando se reúnan al nivel de ocupación que es un 25% de lo que hacían antes. O sea, 1/4 de las personas que se reunían antes se pueden reunir ahora. The second question we received is whether the city will post some guidance on its own website and social media based on the governor's new orders. La segunda pregunta es si la ciudad va a publicar alguna guía que esté basada en la orden del gobernador. The city does hope to do that in the next few days, but it will take some time to translate some of this detailed information for specific sectors such as hair salons and barbershops into Spanish. As soon as we have that, we will post it on our website and social media. La ciudad sí espera hacer esto en los próximos días. Simplemente va a tomar un poco de tiempo poder traducir toda esta información, especialmente para los sectores específicos como los salones de belleza o las barberías, y poder traducir eso al español. Pero sí esperamos tener toda esta información disponible y en la página web y en los medios sociales. That's it for tonight. Just a reminder that next Monday, May 25th, is the Memorial Day holiday. We will probably not be on that evening, but we will try to have another night like this sometime next week, especially if our plan is to do some reopening of City Hall the following week, because we want to provide that information to the public. Y eso es todo por hoy en la noche. Por favor, recuerden que el próximo lunes 25 de mayo es un día feriado, es el día de Memorial, y probablemente no vamos a estar haciendo este programa en la noche, pero sí esperamos hacer algo similar durante esa semana, ya que esperamos proveer más información para la reapertura de la alcaldía a comienzos de junio. So until next time, thank you for joining us, and please stay safe. Así que hasta la próxima. Gracias por acompañarnos y por favor manténganse seguros.